Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a una conciencia ecológica más. En esta ocasión me acompaña Iván Lima Rosas. ¿Cómo estás, Iván? Hola, pues un saludo a todos los radioescuchas, de nuevo por estos espacios. Mi nombre, les recuerdo, es Jacinto Hernández y si lo desean pueden seguirme en Facebook como Chinto Hernández. Le agradecemos a Fernando Espinosa los controles de esta conciencia ecológica y les recuerdo los sitios internacionales por donde nos pueden escuchar, que son sabersinfin.com y corporacioninmanente.com.mx. Si lo desean y tienen la oportunidad, pueden seguirnos también a través de su smartphone. Esto es a través de bajan una pequeña aplicación desde Saber Sin Fin y ahí inmediatamente en un smartphone, si tienen un plan de datos o bien tienen una conexión Wi-Fi, nos pueden escuchar. Si no les dio tiempo a escucharnos en vivo, también pueden visitar la página de Saber Sin Fin, visitar la pestaña de audios y ahí encuentran todos los programas de Corporación Inmanente y buscan conciencia ecológica. Y a mí no me queda más que agradecerle a todos los que nos han dado clic, porque si bien en internet es un poco más complejo que nos escuchen en vivo, cuando nos escuchan diferidos ahí se puede ver en algunos programas que tienen cierta cantidad, una considerable cantidad de clics, ¿no? ¿No es así, Iván? Sí, principalmente muchos de los primeros con los que iniciábamos, ¿no? Tienen bastantes audios y pues agradecer a todo el público por seguir escuchando y hacer posible este programa, ¿no? Muy bien, ya un poco retrasados, pero todavía se está en las últimas, digamos, de estos eventos que acaban de pasar la semana pasada, eventos que generalmente ya son tradición y que en nuestro país se celebran con bastante fervor desde hace muchísimos años. El Día de Muertos, principalmente, hay incluso algunas regiones, ya hay un nombramiento por parte de la UNESCO, que ahorita les vamos a hacer mención. Es de lo que vamos a hablar el día de hoy, el Día de Muertos y del origen de algunos de los ingredientes que ahí se usan, particularmente el copal y las flores de cempasúchil. Principalmente la flor de cempasúchil. Y también hablaremos un poco del Xoloitzcuintle, que también tiene que ver mucho en esta tradición, sobre todo entre los aztecas y los mexicas, ¿no? Bueno, tomando lo que dice Wikipedia, el Día de Muertos es una celebración mexicana de origen mesoamericano que honra a los difuntos el 2 de noviembre, comienza el primero y coincide con las celebraciones católicas de Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. A mí mi madre me ha comentado que existen otros días, ¿no?, previos a estos, que hay uno de los accidentados, de los niños que no nacieron, pero realmente ni siquiera yo creo que ella ya está segura de qué fecha corresponde cada uno, porque ni siquiera me los dijo, le pregunté pero no me dijo, no, creo que es tal y tal, pero esos son como que irregulares dentro de estas celebraciones, ¿no? Muy pocas personas están dentro de, los siguen y les dan cierto seguimiento a estos días, ¿no? Bueno, como ya les decía, es una festividad que ocurre aquí en México y en algunos países de América Central. Esto seguramente tiene que ver con la influencia del imperio mexica en aquel entonces, y también hay algunas comunidades de los Estados Unidos principalmente que tienen una enorme cantidad de inmigrantes mexicanos y centroamericanos, ¿no? Como les decía, la UNESCO la declaró como una festividad Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y en Brasil hay una celebración similar conocida como Día dos Finados, digamos, en mi pésimo portugués, aunque esta festividad no tiene las mismas raíces prehispánicas que el Día de Muertos. Sí, que de hecho son las épocas y las festividades donde los mexicanos le festejan a la muerte. Claro. A diferencia de en algunos otros países. Claro, la situación es porque, a diferencia de lo que ocurre con la religión que prevalece o que dominan la mayor parte o que tiene mayores seguidores aquí en México, la católica, a diferencia de querer buscar un castigo o un premio
para la gente que los mandaban ya sea al paraíso como premio o al infierno como un castigo, ellos simplemente creían que era parte que se les tenía que asignar un mundo, ¿no? Dependiendo del tipo de muerte que tenían, y no tenía nada que ver con si se habían portado bien o mal o algo así. Hay diferentes mundos, diferentes niveles en el mundo de los muertos de los aztecas. Son 9, es el que está más, ¿cómo decir?, el más aceptado. Son 9 niveles, y el 9º, que es donde llegan, digamos, las personas que murieron por muerte natural, es el Mictlán, que es donde, pues digamos que sería lo más cercano a un paraíso, ¿no?, en relación a una comparación con ellos, ¿no? Y existen otros 8 mundos que son bastante complejos de pronunciar. Está el Izcuintlán, que es el lugar de los perros. Hay que recordar que los Xoloitzcuintles muchas veces eran enterrados para guiar a los muertos al camino hacia el Mictlán, y pues aquí llegaban y ya los dejaban, y luego de eso se iban al lugar de los cerros, el Tepel Monamictlán, Ixtepel, que es el cerro de la obsidiana, Itzecayán, que es el lugar de los vientos de obsidiana, Pancuecuecatlalcayán, ojalá lo dije bien, el lugar donde la gente vuela y se voltea como banderas, Temiminolaloyan, que es el lugar donde la gente es flechada, y Teyoyocualoyan, el lugar donde se come el corazón de la gente, y finalmente Ixtmictlán Apoxcalocan, el lugar de la muerte por obsidiana y del templo que humea con agua. Todos estos niveles tenían que superarlos para finalmente llegar al Mictlán, y pues en estos otros previos 8 niveles sí había unas cuestiones que eran un poco, podrían considerarse que los lastimaban o que los hacían sufrir. Era un camino difícil. Era un camino bastante complejo para llegar, y generalmente les ocupaba unos 4 años para poder llegar, ¿no?, hasta el Mictlán. Hasta el Mictlán. Ese es, digamos, el camino del Mictlán. Pero venga, hay otros. Que de hecho también ahí asocian al Xoloitzcuintle, que los perros ayudaban a las almas a cruzar el río Chiconahuapan, algo así. Así es. Que este es el último paso, como bien decías, para poder llegar al Mictlán, ¿no? Por eso en aquel entonces estos perros eran como bien venerados, ¿no? En algún momento, ahorita me gustaría que después lo retomáramos porque es un poco extenso lo que encontré de relación al Xoloitzcuintle. Sí. Es un perro común, es un Canis lupus familiaris o Canis familiaris, como quieran decirle, pero sí tiene ciertas cuestiones, y es una de las razas más antiguas que se tiene datación en nuestro país. De entrada, en nuestro país es la más antigua. Claro. Y en el mundo es de las más antiguas, porque estamos hablando de fechas de hace 6.000, 7.000 años antes de Cristo, y ya se tenían algunos vestigios, pero eso sí me gustaría retomándolo poco a poco. Retomando un poco lo de la festividad de origen mesoamericano, les habíamos comentado que la gente iba dependiendo del tipo de muerte que tenían, ¿no? Algunos que morían en relación con el agua, se morían ahogados, o que morían por efecto de un rayo, o algunas enfermedades como la hidropecia, la sarna, y también algunos niños sacrificados al dios Tlaloc iban a su paraíso, que es el Tlalocán. Entonces allí ellos llegaban a descansar, ¿no? El Omeyocán, o paraíso del sol, era presidido por Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra. De la guerra, sí. Y en este llegaban todos aquellos que morían en combate. Incluso también se consideraban ahí a las mamás que morían durante el parto, porque se consideraba que morían en una lucha que era el parto. Entonces, a diferencia de lo que ocurre con la muerte en la religión católica, particularmente en este mundo, en este paraíso de Omeyocán, se consideraba como de tristeza, pero también de alegría, una doble situación, porque para las mujeres que morían de sus partos, gracias a su valentía, el sol las iba a llevar siempre de compañeras. Entonces,
pues se les enterraba en el patio de los palacios para que acompañaran al sol desde el cenit y hasta su ocultamiento por el poniente. Era un lugar de gozo permanente y donde se festejaba siempre al sol con danzas, cantos, música. Con gran alegría. Con gran alegría, sí, a diferencia de lo que hoy en día, que hay veces que es una situación bastante penosa, pues a diferencia de eso se debería de ser, o deberían de considerarlo, sobre todo cuando se muere en guerra, lo que decía, ¿no? Finalmente, y retomando lo de el Mictlán, y ya lo habíamos comentado, era destinado para quienes morían por muerte natural y estaba habitado por Mictlantecutli y Mictecacihuatl, que son los señores y señora de la muerte. Era un sitio muy oscuro, sin ventanas, del que ya no era posible salir. Sin embargo, pues estaba, como ya lo habíamos comentado, era un camino muy tortuoso y difícil, y ya que aquí está el río que habías mencionado hace un rato, Chiconahuapan. sí. Y pues bueno, esto era más o menos lo que en ese entonces ellos buscaban, de lo poco que pudimos encontrar en relación a la festividad. Posteriormente, y ya cuando arribaron los españoles, pues ellos llegaron imponiendo todos sus usos y costumbres, e incluso en esa se piensa que una de ellas casi ocasionó la extinción del Xoloitzcuintli. Sus malos usos y costumbres. en algunos casos. En algunos casos así sería, ¿no? Y pues trajeron sus propias celebraciones del Día de Muertos, cristianas y europeas, donde se recordaba a los muertos en el Día de Todos los Santos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.